Hola, hola. Bienvenidos una vez más al canal de Active Invest SA. Yo soy Fernando y el día de hoy quiero hablar de un tema antiguo que había mencionado anteriormente mi socia Maris, que es sobre todo de la inflación, estilo de vida. Ese tema me parece muy interesante y es muy importante y esta vez no quiero guiarme ni un guión. Es más, usualmente a mí no me gusta usar guiones porque es un poquito más estresante, me pongo un poco más nervioso, así que vamos así, ir así nomás, sin improvisando. Pero la razón de por qué me parece muy interesante conversarles de este tema simplemente es de que... Ah, no, pero esperen, antes de eso, vamos primero al intro. Bueno, ¿a quién de ustedes no les ha pasado que repentinamente están trabajando, pasa un tiempo y han recibido un ascenso? Felizmente su jefe, el tirano o la tirana que siempre les tiene ahí trabajando hasta muy tarde o incluso de lunes a sábado o hasta los domingos, no sé si trabajan algunos de ustedes, pero llegó el momento que ustedes reciben un aumento de su salario. ¿Qué es lo primero que hacen? Es muy difícil de saber y de los que ya les he preguntado a muchos amigos que ya han tenido sus ascensos anteriormente, si, ok, guardan el dinero de lo que han tenido y el dinero adicional lo ponen a ahorrar o mejor aún a invertir y casi nadie lo hace lastimosamente. Lo que hacemos de forma automática muchos, y yo podría decir también que sí, ni bien yo tuve unos primeros ascensos anteriormente, lo primero que yo hacía era que ese dinero pues me daba algunos gustitos. Y está bien, no hay nada de malo en darse de vez en cuando el gusto. El problema es de que ese gusto se vuelve como que la nueva norma. Ok, ahora Fernando ya que tiene el nuevo ascenso y tiene más salario, perfecto, ahora esta persona tiene que ya no. Antes yo, ejemplo, podría decir de qué ejemplo traía mi café y ahora no. Me encanta pedirlo, supongamos, llamo al Starbucks, hago que haga la petición ahí en línea y encima hago otra compañía que haga el delivery acá y me lo lleva al trabajo. Imagínate que eso lo usas de forma muy seguida. Todos los días tienes a alguien que te traiga tu cafecito de la tienda de Starbucks, te lo lleva, ejemplo, a tu negocio, bueno, a tu trabajo. Y tienes que también dejar propina. Bueno, acá en Estados Unidos es así, pero ya sin querer te has dado un tipo de vida, pues porque te has ganado tu ascenso. El problema es de que llegas a un nuevo estatus y sientes la urgencia de que tienes que tener ese tipo de gusto de ahora en adelante. El problema es de que cuando tú tienes un aumento, tu aumento en lo que es el interés en gastar aumenta mucho más, no aumenta lastimosamente de forma equilibrada. O sea, si te aumentan $500 al mes en tu cheque, tú no estás gastando 500, usualmente gastas tus 700 o 1000. ¿Por qué? Porque primero cuando uno llega a tener un ascenso y ves a la gente que ya tiene ese nuevo puesto, tú ves que ellos ya tienen una vida un poco más tranquila o cómoda o mejor carro. Entonces lo primero que a veces a una persona hace es tratar de igualar a la gente que ya tiene esa posición. Ah, ok, no, entonces ahora tengo que cambiar mi carrito viejo y me tengo que ahora ir por un carro mucho más elegante, por un pickup, un 4x4, te vas por uno que sea más marca o más apariencia. O sea, por tratar de igualar sin querer el estilo de vida de las otras personas que ahora tienen ese tipo de posición que tú ahora tienes, tú mismo te sientes forzado indirectamente, pues por la gente que te rodea, a que tienes que gastar más. Y lastimosamente esa gente no lo está haciendo de una forma disciplinada. Mucha gente, y lastimosamente este indicador lo pueden ver también en todos sus países. El nivel de estrés de la gente está aumentando, sobre todo también por el factor de que tienes muchas deudas por saldar. Mucha gente vive el cheque a cheque. Necesitan recibir su dinero de inmediato para poder saldar deudas. Deudas que lastimosamente todo el tiempo siguen y siguen acumulándose. Tienes tus deudas encima acumulado, no una sola tarjeta de crédito, puedes tener 3, 4 o 5 tarjetas de créditos que estás atrasado en hacer esos pagos. Las tarjetas de créditos y los carros tienen alta tasa de interés y con ellos lastimosamente tú vives y siendo un esclavo. Pero uno se puede preguntar cómo he llegado a eso. Y simplemente cuando te dan la oportunidad de tener un ascenso, la gran mayoría de casos, no puedo decir que todos, no me gusta siempre decir siempre o nunca, pero la gran mayoría se dan el gusto, pero ese gusto se vuelve la nueva norma. Y lastimosamente esa es la tendencia y la gente sigue poniéndose de una forma en la cual llegan a ser víctimas o esclavos de que para tener este tipo de vida tienen que seguir ahí dependiendo de su cheque a cheque. Y lastimosamente conozco gente que me dicen que no, sí, estoy tratando de acomodar mis números, pero no puedo salir de esta deuda. Y que lastimosamente hay gente que ni bien consigue este tipo de ascenso, se endeudan por muchos años, por muchos meses o incluso años.
Y cuando llegas a hacer eso, es muy difícil que puedas salir de la noche a la mañana. Toma mucho tiempo, mucha disciplina y tienes que ver con la cabeza fría qué son las cosas que puedes ir haciendo para contrarrestar ello. Y tengo que decir que este video es muy importante porque la gran mayoría de personas dicen que ni siquiera puedo invertir porque tengo muchas deudas. Y es cierto, usualmente lo aconsejable es que uno no debería comenzar a invertir si es que tiene muchas deudas pendientes por saldar. Sin embargo, en una opinión personal que ya lo he dicho anteriormente en un video anterior, pero quiero volver a decirlos, es de que a pesar de que tengan sus deudas, no hay nada que te impida crear una cuenta, así sea con $1 o $5, y que cada cheque automáticamente programes ese $1. Quitarte $1 para el futuro, de tu futuro, no te va a poner en la bancarrota. Solamente lo que quiero aconsejarles es que creen ese hábito. Mucha gente dice, no, cuando recién sale de todas mis deudas voy a ver este tema. Uno de los peores enemigos que podemos tener en nuestra mente es el postergar. El decir, no, esto lo haré cuando esté listo. Nunca en la vida van a estar listos para nada. Se los digo de verdad de corazón. Yo soy alguien que soy muy estratega, me encanta pensar bien las cosas a futuro. Y lo que he aprendido es de que por querer hacer las cosas de una forma planeada, nunca se van a dar, nunca vas a estar listo para afrontar los momentos que tú tanto quieres hacer, nunca vas a estar preparado para ello. La cosa es lanzarte, hacerlo, y ya depende si un momento es difícil para ti, bueno, pues te caerás, pero depende de ti si te levantas y sigues. O sea, en pocas palabras, para aquellas personas que me dicen, no me atrevo a invertir porque tengo muchas deudas, ok, se entiende ese punto, pero por lo menos comienza el hábito, así sea de $1 cada mes. No debería ser eso para ti imposible. ¿Por qué? Porque una vez que crees ese hábito de invertir, así sea un simple dólar, estás creándote una nueva costumbre. Ahora bien, claro, el proceso de contrastar tus deudas, como lo dijo Amaris, el método de la bola de nieve o el método de avalancha, que son muy buenos. Espero que por favor puedan ver ese video, ahí lo explica muy bien mi socia a detalles de ese tema. Son muy importantes en hacerlos, pero esas soluciones toman meses o pueden tomar años, depende de qué tan están endeudados. Pero entonces, a lo que yo quiero llegar es, no pongan excusas para iniciar a invertir. Invertir no es un juego como el casino. Es más, sigo sorprendido. Tengo compañeros que han invertido un montón de dinero en el mundial, en lo que es el Polymarket, Kalshi, haciendo apuestas de que su equipo iba a ganar. Uno de ellos fue de México también, que dijo que iba a ganar un partido, y llegó en empate y se le fueron $200 así repentinamente. O sea, y yo no entiendo, me dicen que no, es muy arriesgado comenzar a invertir, pero se meten en este tipo de temas. Entonces yo les pido de conciencia y por eso este video ni siquiera es siguiendo un script o partitura, porque yo acá les estoy diciendo de corazón, porque mucha gente comete ese error. Y bueno, yo no soy el papá o el hermano mayor para decirles, pero y también tengo mis errores, pero quiero que pongan un poquito más de conciencia, porque si no lo hacen, va a pasar muchos meses que sigan ahí perjudicándose. Ahora bien, si alguno de ustedes, supongamos que no sea de estos casos, de que tienen el ascenso, pero ustedes son más responsables con su dinero, aumentan su fondo de emergencias y están haciendo inversión más responsable por el dinero adicional, felicidades. Estoy muy contento de escuchar algo así. Yo, por ejemplo, les puedo compartir de que cuando ahora tengo un, ¿cómo le dicen? Cachuelo o un trabajito adicional, todo ese dinero que viene, de inmediato yo lo mando a la inversión. O sea, nada como diciendo, uy, me voy a comprar un chocolatito. No, nada de eso. De frente a la inversión. ¿Por qué? Porque necesito que ese dinero trabaje, que siga trabajando, porque eventualmente yo quiero que el dinero trabaje para mí, no yo siempre trabajar para depender del dinero. Una pequeña pausa, de nuevo. Si les ha gustado esta resondrada, por favor, si no fuera molestia, ahí activen la campanita, denle subscribe y like, y algún comentario, no sean tímidos. No me contacten ahí por privado, ya tengo un montón que me están contactando por privado, pero bueno, igual no tengo ningún problema en responderles, pero apreciaría los comentarios aquí también. Disculpen si esto suena un poquito tipo reclamo, regaño. Estoy tratando de ser un poquito más suelto en este tema. Quiero ser transparente en este tipo de situación. La verdad, las deudas son horribles y la gran mayoría los tiene. Mucha gente. Y acá en Estados Unidos, ya que yo trabajo en una universidad, me he podido dar cuenta y es un poco penoso. Y bueno, no tengo vergüenza en decirlo porque lastimosamente es la verdad, la realidad. Pero ejemplo, acá, bueno, no es exactamente comida rápida como en McDonald's, pero bueno, es una comida rápida que se llama Chick-fil-A. He escuchado muchos adolescentes de que se financian su almuerzo. El almuerzo de Chick-fil-A sale como $17, $18
compran eso en pagos, por ejemplo. Y lastimosamente ya están acostumbrados en decir, no, son como las cuotas de $6 aprox. Y encima se dan, bueno, dan propinas y propinas altas como para quedar bien, pero lastimosamente quedan endeudados por tan solo el almuerzo. No imaginemos cómo va con el carro y todo lo demás. Y están frustrados o estresados. Entonces uno tiene que ver un poquito a conciencia, ok, esta es mi realidad, tengo todas estas deudas. No te puedes dar gusto de siempre pedir en comprarte el Chick-fil-A o alguna comida un poquito más elevada o pedir delivery. Hazte un esfuerzo, prepárate un poco tu comida o lleva una comida congelada por un tiempo y lo puedes calentar en el microondas. O sea, hay esos tipos de opciones que puedes hacer. No siempre darte el lujo de ir por lo que usualmente ya estás acostumbrado. Yo sé que mucha gente requiere el café, necesitan el café, pero por lo menos prepáratelo o trata de hacer una forma de ser eficiente. El café te puede estar saliendo $6 al día. Y hay gente que toma más café o sea, más de una vez café por día. Tengo una ex compañera que trabajaba y se pedía 2 veces café por delivery y no le iba bien sus finanzas. Así que tengan mucho en consideración. Gastitos de poquito en poquito pueden ser tu pesadilla de que siempre sigas trabajando y tú nunca veas que tienes un dinero futuro. Y es por eso que si así distribuyes $1 cada cierto tiempo, claro, muy chiquito, pero vas a ver que eso poco a poco va a crecer. Espero que eventualmente puedas controlar un poquito más tus finanzas para que puedas distribuir $5, $15, 50 y así tú podrás ver una mejor diferencia. Bueno, ahora sí, eso es todo por hoy. Nos vemos. Chao, chao.